¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Hoy traemos vídeo de mecánica. Venimos de la marca Totdom, que son colaboradores del canal y alguna vez nos han mandado algún producto. Hace un año os hice un vídeo también del hermano pequeño arrancador que nos mandaron y hicimos la prueba y va fantástico. Y nos han mandado el nuevo, el hermano mayor en más potencia, el JS3000, que es una pasada. Os enseño un poquito cómo es el aparato en sí, las funciones que tiene y lo vamos viendo. Bueno, amigos, pues mirad, aquí tenéis los dos modelos, como os digo, hace un año el JS2000 y ahora el hermano mayor JS3000. Esto es un pepinaco, ¿vale? Este lo suelo utilizar, lo suelo llevar en la moto. También lo intercambio a veces, lo llevo en el coche, si voy de vacaciones o lo que sea, me lo llevo. La verdad que ya veis que os hice la prueba, os dejaré por aquí el vídeo para que lo veáis si queréis. Y es una pasada, o sea, muy cómodo, no pesa mucho, la verdad que es muy manejable. Y bueno, ya os digo también que esto es una pasada de arrancador. Viene con su fundita, ya os enseño en el vídeo, muy bonita, ¿vale? Pero ahora han sacado el hermano mayor, que es este, ¿vale? Quiero que veáis la diferencia de uno a otro. Vamos a coger el peso. La verdad que hay muy poca diferencia, ¿eh? O sea, es más grande, ya veis. Es un poco más grande. Pero bueno. Este nos viene ya con un agarradero para llevar. Este no. El JS2000 no traía agarradero para llevar. Sí que creo que tenía alguna... No, estaba mirando si tenía... No, este no lleva asidero para llevar. Pero bueno, en la mano se agarra muy bien. Es como si fuera un smartphone, ya veis, un poco más. O sea, es una posolada. Y nos arranca un montón de cosas. Furgonetas, coches, motos. O sea, esto es una locura de arrancador. Pero esto ya es la locura superior, ¿vale? Ya os digo. Fijaos, viene con su agarradero aquí para llevarlo, para agarrarlo. Nos trae también para colocarlo si queremos también apoyado, ¿vale? Para dejarlo apoyado y trabajar con él, ¿vale? Y también aquí nos trae un gancho por si queremos colocarlo también. Tenemos este gancho y lo queremos colocar también en el coche o de algún sitio, pues también. Y nos tiene también la SOS de socorro. Tenemos luz también, pulsamos, bueno, lo encendemos aquí. Ahí tenemos el nivel de cargas a tope. Yo lo he cargado a tope porque venía un 75%, que es más que suficiente, pero bueno, lo he cargado a tope para hacer el vídeo. Y mantenemos pulsado aquí el power y se encenderá la luz. Efectivamente, ahí tenéis la luz. Es una locura de luz, o sea, según he leído, podemos estar 30 horas de luz. No sé si esto será cierto del todo, pero bueno, 30 horas de luz. O sea, podemos tener 30 horas de luz sin apagarla. Una locura. Si le damos otra vez al botón power, tenemos SOS, ya veis, nos parpadea. Le damos otra vez al botón y nos cambia otra más corta, nos hace como otros destellos más interrumpidos. A ver, ¿qué hace? Ahí hace como esto. Son como SOS, pues si nos quedamos en el monte o queremos pedir ayuda, pues digamos que con este sistema es un sistema de SOS que nos podría ayudar, ¿vale? Pero si no, lo podemos utilizar, como os he dicho, pues solamente tipo linterna, ¿vale? Ahí la apagamos, mantenemos otra vez pulsado el botón y ahí tenemos una linterna brutal. Ya os digo yo que esto alumbra. Ahora tenemos aquí luz en la empresa, pero esto alumbra increíble. O sea, esto alumbra increíble, os lo prometo, ¿eh? Es una pasada. Pues eso, pues lo podemos utilizar para pues si pinchamos la rueda, lo que sea, pues tenemos una linterna. O lo que os digo, vamos de campi, lo que sea, queremos tener una linterna y 30 horas de luz. Bueno, fijaos, una locura. Lo vamos a apagar aquí, la linterna, pulsamos otra vez y lo apagamos. Y más funciones que tiene esto, por supuesto, pues bueno, tenemos entrada para USB, para cargar móviles. Aquí también tenemos una entrada para si queremos cargar otro tipo de entrada, pues queremos inflar una colchoneta, un balón o lo que sea. Tenemos diferentes opciones. Aquí también tenemos dos entradas, una para la carga del mismo aparato, que nos viene por aquí el cable. Estará por aquí, vamos a dónde está. Ya sabéis, nos viene con el cable de carga, tipo C creo que es. Lo enganchamos aquí y luego lo enchufamos a nuestra casa y podemos cargar el aparato, ¿vale? En unas horas. Y luego también que tenemos aquí otra entrada C, otra entrada USB, perdón, para cargarlo, os digo, nos vale pues para pues una batería externa, como si fuera una Power One, para cargar lo que queramos, nuestro dispositivo móvil, lo que queramos. Tiene varias opciones. Y aquí digamos que enchufamos las pinzas para arrancar, que ahora vamos a hacer la prueba, un vehículo, ¿vale? Lo ponemos, tiene posición, buscamos la posición, insertamos, ¿vale? Las dos pinzas, positivo o negativo. Aquí no hay problema de que podemos juntarlas y nos haga un corto. El aparato viene preparado perfectamente para
para que no hagamos ninguna avería ni en el aparato, ni en el coche, ni en una centralita, ¿vale? Entonces, bueno, luego una vez ya de que... Perdón, que mueva la cámara, que estoy aquí con el arnés. Una vez de que quitamos las pinzas, pues bueno, ya lo metemos aquí en su funda perfectamente, con sus pinzas, lo organizamos todo bien. Para que suba un poco la cámara. Meteríamos aquí sus pinzas, tac, tac, perfectamente, y ya veis que viene un maletín súper bonito, o sea, me encanta, Los maletines de Totdon son espectaculares, os lo prometo. Y nos trae también este asidero para transportarlo, llevarlo a nuestro coche o lo que sea. Este también, ¿vale? Este también tiene un maletín. Bueno, aquí también tenemos todo con su funda. Yo luego lo guardaré, lo saco así un poquito previo para que lo veáis, ¿vale? Rápidamente. Pero este también viene con su funda súper guapa, ¿vale? Cerramos la cremallera y también nos trae su asidero para llevarlo, ¿vale? Así como este trae asidero para llevarlo también luego después, como habéis visto. Pero este también, ¿veis? El maletín es un poquito más grande. Evidentemente tenemos más capacidad de carga y de pico de arrancada. Estamos hablando del JS3000 y este es el JS2000, Tiene menos capacidad, menos pico de arrancada, pero es brutal. Pero aquí tenéis los dos productos, que esto es una maravilla. Este ya adjudicado para la moto sí o sí, siempre va a ir en la moto. Y este va a ir en uno de mis coches seguro siempre. Esto es una maravilla, esto te salva la vida, chicos. Ya veis las funciones que tiene, Luego aquí vienen con sus, bueno, como todo, ya sabéis, con sus, para arrancar, ya veis, camiones, coches deportivos, todoterrenos, barcos. O sea, esto es una locura, Tenéis aquí todo, las instrucciones de la potencia, 12 voltios. Bueno, esto es una maravilla, chicos. Muy recomendable. Así que nada, hacemos una prueba en el coche. Os enseño cómo va el funcionamiento y lo vamos viendo. Bueno, mirad, aquí tengo ya el Totdon JS3000 y vamos a hacer la prueba. Ahora tengo los dos bornes enchufados, ¿vale? Conectados. Y os hago una prueba para que veáis que el coche va a arrancar perfectamente con su batería original, evidentemente. Arranca a la perfección. Se apagan todos los testigos, menos el del freno de mano. Y nada, ¿veis? Con la batería suya arranca perfectamente, sin problemas. Eso está claro, ¿no? Pues nada, ahora hacemos una prueba. Vamos a quitar el borne positivo, lo desconectamos y ahora está claro que no va a arrancar. Hemos quitado el positivo y no va a hacer nada. Nada, le doy aquí la llave. Mirad, no hace nada, ¿vale? Ni se enciende el contacto. Hemos quitado el cable positivo, eso está claro, ¿no? Hemos quitado el cable positivo, pero ahora además vamos a quitar el negativo. Tengo aquí la llave. Dame un segundo. Voy a desconectar, porque para mí esta es la mejor prueba que hay. Porque en muchos vídeos que he visto, pues hacen pruebas pues con los bornes puestos o solo quitan un borne, ¿vale? Yo quito los dos, ¿vale? Yo quito los dos bornes, ¿veis? Negativo fuera, positivo fuera. Está la batería aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a enganchar el arrancador directamente a los dos cables para que el arrancador, digamos, pues trabaje solo, sin ayuda de la batería. Que esta es para mí la mejor prueba, ¿vale? Porque normalmente cuando vamos a arrancar un coche, ¿vale? Se nos queda la batería muerta, ¿vale? Y lo más normal es que los dos bornes estén colocados y pongamos el arrancador y le ayudamos. Entonces estamos ayudando con la batería original más el arrancador. Tenemos, digamos, un poco de ayuda de la vieja, que siempre tiene algo de carga. Pero la mejor prueba para mí es esta, ¿vale? Hacerlo sin bornes. Enchufamos negativo con negativo, ¿vale? No hay posibilidad de que este arrancador viene preparado para que podamos intercambiar los cables o lo que sea, que tiene una seguridad total que no vamos a estropear ninguna centralita ni vamos a estropear el aparato, ¿vale? Podemos juntar positivo con negativo, podemos invertir el negativo en el positivo y el positivo en el negativo, nos podemos equivocar, que el aparato no va a arrancar, no va a reconocer hasta que esté todo bien puesto. Entonces es súper seguro este arrancador, ¿vale? Insisto en este detalle, ¿vale? No hay problemas de que nos va a pegar un chispazo y podemos romper una centralita de motor, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que os digo, hemos conectado el negativo, pinza negativa, y ahora conectamos pinza positiva. Vale, tenemos ya positivo y negativo. Y no nos está reconociendo nada el arrancador.
Si tuviéramos los bornes puestos, nos reconocería el aparato automáticamente y se pondría ya en marcha el sistema. Pero como lo hemos hecho sin batería, directos a los bornes, tenemos que ayudarle, ¿vale? Encendemos desde aquí. Estos son los niveles de carga, ¿vale? Que tenemos, está a tope. Porque cuando me llegó estaba al 75%, que era más que suficiente, pero lo he cargado un poquito y está al 100%. Vale, entonces ahora le damos aquí al booster, pulsamos y tenemos unos segundos para arrancar. No sé si son 30 segundos. A ver si viene aquí. Contacto, mirar, chicos. Arranca, vamos, con una alegría el coche. Fijaos, fijaos cómo arranca, Estamos sin batería, solamente con el aparato, Fijar qué pasada, Ahora ya ha cortado. El sistema ha cortado por seguridad porque le hemos dado ya muchos picos de arrancada, ¿vale? No sé si le he dado 4 o 5 veces, y luego ya ha cortado. Con una sería más que suficiente, pero el arrancador dice que ya, pues claro, podemos agotar el sistema y no es plan. Entonces, bueno, vamos a desconectar de aquí y de aquí. Bueno, ya he desconectado los dos bornes. Y bueno, ya habéis visto la prueba, ¿vale? Se ha quedado todo el rato pitando y ya ha parado, ¿vale? Por lo que os he dicho, le hemos dado muchas veces el arranque pues para hacer esta prueba. Y la verdad que ya habéis visto que es una pasada, ¿vale? Cómo arranca sin la batería, simplemente agarrando a los dos bornes, ¿vale? Es una pasada, chicos, es una pasada. Y ahora, por ejemplo, lo que os he dicho antes, voy a ponerlo con sus bornes y veréis cómo reconoce la batería. Veréis cómo reconoce la batería en cuanto ponga, entiendo que sí. Vamos a apretar este borne negativo, que este va con tornillo, ¿vale? Y el otro va con enchufe rápido de apretar, por seguridad. No va con tornillo, en caso de accidente. Pues estos bornes, digamos que son más rápidos para quitar y poner, ¿vale? Enchufamos el positivo aquí. Vamos a enchufar el positivo. Bajamos esta lengüeta. Y ahora supuestamente el coche arrancará. Vamos a ver. Contacto. Efectivamente. Ahora estamos ya con la batería original, evidentemente. Vale, entonces ya habéis visto que hemos arrancado el coche sin la ayuda de la batería, solamente con el Totton JS3000, ¿vale? Ahora, lo que os he dicho antes, como ya tenemos la batería puesta, entiendo que ya reconocerá solo sin darle a ningún botón. Vamos a probar, a ver, a ponerle negativo y positivo. ¿Veis? En cuanto enchufo los dos bornes, él ya automáticamente se ha conectado, ¿vale? Ha reconocido que hay una pila, digamos, que en este caso la batería original del coche, y ya no tendríamos que hacer nada más que dar al arranque. Pero como lo hemos hecho, insisto, sin los dos cables de los bornes originales, como lo hemos desconectado, pues el aparato ha entendido que no hay nada de corriente y lo tenemos que hacer manual. Pero en este detalle, como os digo, si os pasa con este aparato, lo compráis y vais a arrancar el coche, simplemente con enchufar negativo y positivo, el sistema se autoenciende solo, ya veis, nivel de carga, y el booster ya está encendido. O sea, ahora simplemente cuando la arrancaría perfectamente, ¿vale? Y si, por ejemplo, tenéis una batería muy baja de carga, ¿vale? Que está muy baja en vuestro coche, y conectáis positivo y negativo y veis que no se enciende el booster, lo tenéis que hacer manualmente. Pulsáis aquí al booster unos segundos, ¡tac! Y se activaría este chivato verde. Quiere decir que ya podemos hacer la arrancada. Lo que os digo, creo que tenemos unos 30 segundos para hacer el booster. Lo que hace es nos mete un pico de corriente exagerado y creo que tenemos unos 30 segundos. En el manual ya viene todo explicado, ¿vale? Viene todo manual, explicado. Bueno, ya sabéis, esto vale para todo, ¿vale? Entonces, lo que os digo, tendréis que darle aquí, pulsar unos segundos, se activaría el booster y tendréis 30 segundos para arrancar el coche, que es más que suficiente, y con una arrancada valdría. Lo que pasa es que lo que os he dicho antes, yo he insistido muchas veces y ya he cortado por seguridad. Así que si tengo alguna batería por ahí vieja, os enseño también para que veáis cómo actúa. Bueno, vamos a coger alguna batería de por aquí para comprobar si el arrancador automáticamente detecta la batería que está descargada o no. Cogeré un par de ellas, alguna que tenga un poquito de carga y otra que esté muerta. Normalmente todas las baterías que están aquí siempre están muertas, alguna tiene algo de carga, pero evidentemente las que se echan aquí y se cambian es porque están estropeadas, ¿vale? Entonces vamos a hacer una prueba para ver si el arrancador detecta automáticamente si tiene carga o no. Bueno, aquí tenemos estas dos baterías viejas, estropeadas, que he sacado de ahí de la caja de
de reciclaje, como os digo. Y vamos a comprobar con este aparato, que tiene más años que la guerra, pero que funciona a la perfección, ¿vale? Vamos a ver los consumos de esta batería, cómo está en la pantalla. Vamos a ver el nivel de carga que tiene esta batería, por ejemplo. Ponemos aquí, a ver la aguja, pinchamos y ya veis que va al rojo, va al rojo, va al rojo, va al rojo. Le estamos metiendo un consumo brutal y tiende a bajar, pero se enciende. Algo tiene de carga, está casi muerta, pero se enciende. Y vamos a probar esta. Enganchamos aquí un pin y aquí otro pin, a ver si hace algo. Pinchamos y nada. Esta está muerta, está cortada, esta no tiene nada, está 0, 0, 0, 0, ¿ya veis? Que no se mueve la aguja, nada, 0. 0. Y esta, algo tiene. Está al rojo, pero algo tiene algo de carga. Vale, entonces lo que os decía, quiero hacer la prueba con el arrancador, a ver si lo detecta. Lo que os he dicho, si os tocaría, por ejemplo, que vuestra batería, como os he dicho, en la calle, estaría muerta, ¿vale? Si lo detectaría automáticamente. Vamos a enchufar, por ejemplo, positivo y negativo. A ver qué es lo que hace. Vamos a ver. Mira, algo ya reconoce. Ah, pues sí, reconoce, Lo está reconociendo automáticamente. Pero está pitando, mirad. Mirad cómo pita. ¿Escucháis el pitido? Me está diciendo que la batería está muerta directamente. Entonces tendríamos que ayudarle con el booster a arrancar. Tendríamos que pulsar aquí para hacer una arrancada de emergencia. Ya me está diciendo de que está la batería y que está muerta. Ese pitido y esa luz me lo está indicando. Vamos a probar la otra. A ver qué hace. Quitamos esta de aquí y ponemos esta de aquí. Estoy con la GoPro aquí en el pecho, chicos. Espero que se vea bien más o menos. Así puedo tener las dos manos liberadas y podéis ver el vídeo mejor, ¿vale? Enchufamos aquí el negativo. Vamos a ver qué hace. ¿Veis? Perfecto. Aquí ha dejado de pitar. Tiene algo de carga, pero me está diciendo de que esta batería todavía está operativa para hacer una arrancada automática. ¿Veis? Aquí os acabo de hacer la prueba perfectamente, ¿vale? Ella ya se mantiene sola. Con esa pequeña carga que tiene, ya no tenemos que ayudarle. Pero con esta, si se nos quedaría en el coche muerta, como habéis visto que está 0, tendríamos que ayudarle con el booster. Mantendríamos pulsado el botón, porque en sí el cacharro detecta que está muerta la batería y no podría arrancar. Entonces tendréis que pulsar aquí unos segundos y tendríamos 30 segundos, como os acabo de decir antes en el vídeo, ¿vale? Así que aquí tenéis la demostración perfecta, ¿vale? Batería con algo de carga, enchufamos y automáticamente él reconoce y solo habría que dar el arranque. Pero si os pasaría que vuestra batería se ha muerto, se ha cortado del todo, que puede pasar, os lo va a pitar aquí con el pitido, pi, 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 y tenéis que ayudarle manual con el booster, pulsando este botón, pulsaríamos y os arrancaría, ¿vale? Así que fijar qué prueba más buena os acabo de hacer. Venga, continuamos. Así que nada, chicos, pues nada, esta es la prueba de este Totdom JS3000. Gracias a la marca por colaborar con el canal, como siempre, y mandarnos sus artículos para que los revisemos. Y la verdad que es un artículo que sí que recomiendo llevar en vuestro coche o vuestra moto. Yo ahora, como ya tengo dos, el otro ya para la moto, irá siempre en la moto. El JS2000, que va sobrado, también vale para coches. Y este, que es más pepinaco todavía, va a ir en mi coche, en uno de mis coches, siempre, seguro. Así que nada, os dejo como siempre el link de compra de este artículo también, ¿vale? El otro día miré y en alguna página se habían ya agotado, pero bueno, repondrán más. Os dejo el link donde vea que los podéis comprar o ver. Y pues si los queréis comprar, y ya os digo, ya habéis visto un poco la prueba, esto os puede salvar la vida. Aparte que tiene muchas más funciones que os he enseñado antes, ¿vale? De luz y un montón de cosas, así que nada, si queréis, echadle un vistazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos. Chao, chao. Adiós.